Mi nombre es Franklin Garrido. En esta oportunidad les vengo a hablar sobre las responsabilidades del ingeniero inspector y el ingeniero residente derivados al ejercicio profesional. Entre las responsabilidades se encuentra la responsabilidad profesional, en donde se acepta voluntariamente a través de un contrato una relación de trabajo, tanto el ingeniero inspector como el residente al ejercer sus respectivos cargos, y por ello dan por sentado que es un profesional universitario con un título válido inscrito en el Colegio de Ingenieros de Venezuela. Posee los requisitos de capacidad y conocimiento para ello. Dicho servicio será prestado con cuidado, diligencia razonable y dedicación suficiente, guiado de la buena fe y del buen juicio. Velará por el cumplimiento de las normas técnicas y demás requisitos inherentes, y por último efectuará apegado a los principios de honestidad y de la ética profesional. En el caso de los trabajos realizados por los grupos de profesionales, el inspector o el residente principal asume la responsabilidad profesional, financiera y administrativa por todos los profesionales bajo su cargo ante el contratante. La responsabilidad contractual. Esta se deriva como consecuencia del establecimiento de una relación jurídica entre las partes, se encuentra el contrato, estableciendo obligaciones que deben ser satisfechas de acuerdo a la naturaleza y contenido de cada contrato en particular. Generalmente las contrataciones del servicio de inspección de la residencia de obras están regidos por el Código Civil en el contrato de obras entre el artículo 1630 al 1648. Entre la responsabilidad extracontractual se derivan los artículos 1185, 1194, 1195 y 1196 del Código Civil, en donde, en el caso del artículo 1194, cita que el propietario de un edificio de cualquier obra de construcción arraigada al suelo es responsable del daño causado por la ruina de estos, a menos que pruebe que la ruina no ha ocurrido a falta de reparaciones o vicio de la construcción. La responsabilidad decenal. Esta se basa principalmente en el artículo 1637 del Código Civil y establece que el ingeniero inspector y el ingeniero residente tienen responsabilidades sobre la obra en la que intervinieron, así como también para las funciones generales de la inspección de obras. Podemos decir que tenemos que ejercer directamente en el lugar de la obra y en forma continua la inspección de todas las etapas de la construcción donde sea responsable. Debemos también conocer y dominar las condiciones generales de la contratación de obras y demás aspectos legales vinculados con el proceso de ejecución de obras. Conocer el contrato de la obra que se inspecciona, estudiar y conocer a cabalidad los planos y las especificaciones de la obra, así como comunicar y solicitar autorización para efectuar cualquier modificación del proyecto. Solucionar cualquier diferencia de interpretación de los planos y especificaciones que se presenten antes y durante la ejecución de la obra. Y por último, analizar conjuntamente con la empresa contratista los programas de trabajo. Debemos también evaluar las obras ejecutadas con el contratista y avalar las evaluaciones presentadas si están de acuerdo con lo establecido en el contrato, las especificaciones y las mediciones de campo y de las partidas ejecutadas. Se debe evitar en lo posible que terceros sean afectados, de manera tal que no sufran daños en sus propiedades, como también las consecuencias de la ejecución de la obra. Debemos notificar a los organismos competentes en aquellos casos que deban producirse interrupciones en los servicios públicos y así establecer acuerdos con las autoridades respectivas a fin de tratar que las molestias sean mínimas. Representar y defender los intereses del organismo ejecutor en general y en particular en lo que se refiere a responsabilidades legales que pueden surgir a consecuencia de la ejecución de los trabajos. Revisar, conformar, si son procedentes, y tramitar las actas, presupuestos, evaluaciones, prórrogas, justificaciones y en general toda la documentación que se derive de la ejecución e inspección de la obra o cualquier otra que a su juicio beneficie el desarrollo de la obra. Estas funciones vienen derivadas tanto para el ingeniero inspector como para el ingeniero residente. Ahora, las atribuciones y obligaciones legales que están relacionadas con el ingeniero inspector están contenidas en el decreto número 1417 de la Gaceta Oficial, número 5096, de fecha del año de 1996. Entre ellas establece en el artículo 41 la figura del inspector. Este establece que es el representante del ente contratante en la obra y será el ingeniero inspector el del ejercicio legal que se designe para tal efecto.
Cuando la naturaleza de la obra lo requiera o cuando lo estime conveniente, el ente contratante podrá designar varios ingenieros inspectores. Para la colocación del profesional, debemos decir que el ingeniero inspector y el ingeniero residente de la obra colaborarán entre sí a los fines del mejor cumplimiento del contrato. La local de inspección, en donde el contratista deberá construir un local con las características que señalan los planos y especificaciones, donde funcionará la oficina de la inspección y, si fuese necesario, el laboratorio del ente contratante, donde se escogerán la ubicación de estas instalaciones. Las facilidades del inspector. El contratista está obligado a prestar el ingeniero inspector o a cualquier representante del ente contratante debidamente autorizado para ello. Las facilidades disponibles se encuentran en el artículo 45, donde debemos elaborar y firmar el acta de inicio de los trabajos conjuntamente con el ingeniero residente y el contratista. Estas ya son para las atribuciones del inspector. Debemos también supervisar la calidad de los materiales, los equipos y la tecnología que el contratista utilizará en la obra. Debemos también decir que debemos rechazar cualquier integrante del personal técnico o obrero de contratista cuando su juicio no sea idóneo para la ejecución de los trabajos. Suspender la ejecución de las partes de la obra cuando no se esté ejecutando de acuerdo con los documentos técnicos, las normas, los planos y especificaciones de la misma. Exigir al contratista el cumplimiento de la obligación de mantener al frente de la obra a un ingeniero residente. Informar al menos mensualmente el avance técnico y administrativo de la obra y notificar por inmediato por escrito al ente contratante o cualquier paralización o anormalidad que se pueda presentar durante su ejecución. Debemos velar por el estricto cumplimiento de las normas sobre seguridad e higiene industrial. También elaborar y firmar, así como tramitar conforme a los trabajos que deban levantarse en los supuestos de prórroga conjuntamente con el ingeniero residente y el contratista. Se debe llevar también un libro de obra, donde según el Colegio de Ingenieros dice que se deberá estar debidamente sellado y foliado en cada una de las páginas con la dirección correspondiente. Y por último, sus observaciones que debieran formular y contendrá al menos la fecha del contrato, la fecha del acta de inicio, la fecha y los montos de las evaluaciones de la obra, las fechas en que el contratista inicia la tramitación de las obras extra, los asuntos tratados en las comunicaciones entre el ingeniero inspector y el ingeniero residente con indicación de fechas, los asuntos tratados en las comunicaciones entre el ingeniero inspector y el ingeniero residente, la fecha en que se vence el plazo de entrega de la obra, tomando en consideración las prórrogas otorgadas si las hubiese, la fecha del acta de aceptación provisional y cualquier otro hecho de importancia a juicio del ingeniero inspector. Se debe también llevar un control de ejecución de las partidas de las evaluaciones de obra, donde debe indicar las partidas de presupuesto original del contrato, las partidas de presupuesto aprobados de obras extra, las partidas de presupuestos aprobados de obras adicionales, si las hubiese, las partidas de presupuesto aprobados de aumento por consideraciones de precio y las partidas de los presupuestos de disminución de la obra. En cuanto a la paralización de la obra, el artículo 46, el ingeniero inspector solicitará a la dependencia del ente contratante a la cual le corresponda que se ordene la paralización total de la ejecución de la obra, cuando el contratista no cumpla con las exigencias que requiere el ente contratante. Ahora bien, en las limitaciones de las atribuciones, el ingeniero inspector no podrá modificar, alterar o disminuir los requerimientos de las especificaciones de la obra contratada. En la potestad de rechazo, el ingeniero inspector toda orden a favor de él sobre el rechazo de materiales, equipos, personal técnico y obrero de contratista, de suspensión de la ejecución de las partes de la obra o de prohibición de retirar de la obra maquinaria u otro equipo necesario o innecesario, quedará a su juicio. Entre las correcciones, podemos decir que el contratista someterá oportunamente a la consideración del ingeniero inspector las observaciones que tuviere sobre la ejecución de los trabajos, así como los planos de detalles necesarios para ello. En los trámites de acta de inicio, donde el contratista procederá al inicio de la ejecución de cualquier trabajo de la obra contratada conforme con las especificaciones aprobadas, y de eso debe notificarse con 2 días hábiles de anticipación al ingeniero inspector. En la divergencia de opinión del contratista,
donde podemos decir que si hubiese divergencia de opinión entre el contratista y el inspector, el caso se someterá a consideración por la dirección competente del ente contratante. La demolición de obras que no cumplan las especificaciones, muy importante, en donde el ente contratante podrá ordenar por escrito al contratista demoler a expensas de este cualquier parte de la obra que no cumpla con las especificaciones de los documentos técnicos. Las evaluaciones de la obra en donde el contratista evaluará en el formulario que a tal efecto indique al ente contratante previa medición de la obra ejecutada de acuerdo con el ingeniero inspector. El contratista deberá presentar las evaluaciones del ingeniero inspector de forma sucesiva, de modo que los lapsos entre una y otra no sean menores de 15 días calendario ni mayores de 60 días calendario. El ingeniero inspector no tuviera reparo que hacer las evaluaciones, las firmará en señal de conformidad. Ahora bien, podemos mencionar algunas acciones básicas que, digamos, tome en cuenta el ingeniero inspector y el ingeniero residente para el adecuado control de una ejecución de obra. Antes del inicio de la obra, debe tomar en cuenta la topografía y ubicación de planta, la revisión del proyecto de la obra, la verificación de la permisología, así como también la ubicación de las instalaciones provisionales y la valla de la obra. Muchas gracias.